Es un privilegio, sí, es un privilegio el saber que hay maestros con sus discípulos siguiendo una cadena, por así decirla, de mando, sí, y todos estamos en este hermoso camino, este hermoso sendero. Bueno, estamos acá ya en la página 175, discurso 7, tomo 1 de la segunda venida de Cristo. Y dice así: en su omnisciencia, Dios debe de haber previsto con toda certeza el origen del mal en los extrovertidos poderes de su arcángel creador. Pero aun cuando la engañosa dualidad era el único medio con que Dios contaba para organizar una representación cósmica en la que pudiera disfrutarse a sí mismo en las múltiples divisiones de su ser, se aseguró de que ninguna ramificación de su plan quedase fuera del alcance, obviamente, de su bondad, que se refleja de manera omnipresente en la conciencia crística. A su debido tiempo, el poder magnético del amor de Dios atraería a todos los seres y los haría regresar a Él por medio de la evolución y les conferiría el despertar divino. Acá se trata, en otras palabras, chicos, de encontrar la atmósfera del Padre, donde Él es todo amor, donde Él es toda bondad, compasión, ¿sí? A medida que vamos haciendo buenas obras y realizando servicios de amor, vamos sutilmente caminando por ese sendero. Vamos siguiendo el camino. Obviamente este camino, como tenemos una mente finita, lo vemos recto. Pero si usamos los sentidos superiores, en forma espiralada vamos ascendiendo hacia las diferentes moradas del Padre. Esas moradas se pueden llamar mundos, dimensiones, realidades o diferentes niveles de conciencia, corazones, ¿sí? Cada vez que vamos haciendo un bien hacia otro, se multiplica por 10, por 100 o por 1000, pero en nosotros se magnifica muchísimo. Más no nos llevemos por eso. Guiémonos por reencontrarnos con el Padre, ¿sí? Recordemos que actualmente no lo podemos ver en forma directa, ya que Él no tiene un cuerpo físico como nosotros. Él es un ser, Él es energía. Bien. Mediante infinitas manifestaciones en la naturaleza y en la vida del ser humano, la bondad de Dios se anuncia por sí sola con el propósito de impresionar al hombre e influir sobre él para hacerle regresar por su propia voluntad a la morada de la bienaventuranza. Es, chicos, como siempre, nuestra decisión regresar al Padre. Pero no nos olvidemos de la fórmula: es mi voluntad que se haga la voluntad de Dios en mi vida, es mi voluntad encontrarlo, es mi voluntad seguirlo y es mi voluntad dejarme guiar por Él. Cuando nos dejamos guiar por Él, chicos, una fuerza arrolladora nos impulsa y nos eleva en proporciones inimaginables. Si lo viéramos como niños, nos convertiría, digamos, en un titán, ¿sí? Por darle un aspecto metafórico. Satanás contraataca en cada caso con estratagemas engañosas y atractivamente placenteras que le ofrecen satisfacción temporal, a fin de embaucar al hombre crédulo para que busque la felicidad permanente en la inestable materialidad. Recordemos que Satanás, mediante los engaños, busca seducir nuestros sentidos. ¿Qué es lo que buscan todos? Ser millonarios, tener autos,
volar, tener todo a su disposición, ¿sí? Siempre hablando de lo material. Pero a medida que uno se adentra en lo material, va dejando un pozo en lo espiritual. Se va alejando de su propio ser. La gente cede ante los ofrecimientos de Satanás porque éste endulza con miel los placeres perjudiciales. Su sabor es agradable al principio, pero al final sus consecuencias son nefastas. El Todopoderoso podría aniquilar a Satanás en un instante. Un decreto divino bastaría para subyugar totalmente la fuerza satánica. Algunas de las criaturas universales mencionan disoluciones parciales de la humanidad, que ocurrieron como resultado de un exceso de maldad sobre la tierra. Como se describe en el Génesis, durante la época de Noé, gran parte de la tierra quedó devastada por un diluvio universal. Sin embargo, Dios no emplea de modo ilógico su omnipotencia para destruir arbitrariamente esta creación a la que Él ha dado origen y que se perpetúa por sí misma, puesto que eso contradiría sus propias leyes y las independencias de acción que Él concedió a Satanás cuando facultó a esta fuerza para utilizar los principios de la manifestación. Bien, cabe recordar que acá Yogananda, volviéndolo a repetir, ¿no? Yogananda bebió del mismo cáliz de amor y de sabiduría que Cristo Jesús y fue en visiones, en meditación profunda, enseñando y se le fue revelando el significado. Él iba teniendo su Biblia, meditaba por párrafos o por capítulos, a veces lo fragmentaba, e iba escribiendo de su propio puño y letra. Otras veces, ya como él era bastante mayor, dictaba las palabras y una discípula de él iba tomando nota de lo que iba a hacer después estos hermosos libros que tienen un conocimiento, chicos, invaluable. Lo importante es practicar y mantener en control nuestra mente y nuestras emociones, ¿sí? Recordamos que un golpe emocional muy fuerte lleva a las personas al suicidio o se desatan guerras mundiales. Entonces es importante mantener siempre el control sobre todas las emociones. Entonces, dado que Dios concedió independencia tanto al ser humano como a Satanás, solo puede liberar almas con el permiso y la cooperación de ellas. Satanás ha creado tal apego ilusorio al cuerpo físico que incluso si Dios ofreciera en este momento la liberación a las multitudes, me atrevería a afirmar que no muchos estarían ansiosos de abandonar este entretenido parque de diversiones, es decir, dejar atrás la morada corporal a la que están acostumbrados con sus posesiones y oportunidades sensoriales. Esto, chicos, nos recuerda a la película Matrix. Ustedes saben que se habla mucho de que estamos dentro de una Matrix holográfica. Hay personas dentro de la Matrix que tienen la fortuna de ser rescatados, y cuando son rescatados y ven la realidad, ellos prefieren regresar a la Matrix, no están preparados para salir de ella. Por eso es un proceso muy profundo e íntimo, chicos, de comunicación con el ser. Cada uno tiene que aprender a conectarse con su ser divino interno, ¿sí? Para poder sortear y superar todos estos obstáculos
diarios que tenemos. Para la mayoría de la gente, incluso el concepto de una existencia en el cielo guarda una familiar semejanza, aunque mucho más gloriosa, con su residencia en la forma corporal, susceptible de percibir sensaciones. Quienes se hayan identificado con el cuerpo y están orientados hacia los sentidos, son sumamente reacios a aceptar que vale la pena abandonar los placeres conocidos en pos de la arcana bienaventuranza del espíritu. Hay tantas experiencias de aprendizajes por las que el ser humano debe atravesar antes de estar preparado para utilizar el libre albedrío y elegir a Dios sobre todas las cosas. La tierra, entre tanto, es la escuela en la que el hombre debe aprobar el examen acerca de cómo discernir y elegir entre las engañosas pautas de Satanás que mantienen prisionera el alma y las liberadoras pautas de Dios. Recordemos que acá Satanás viene a ser sinónimos de Maya, la ilusión. Es como ese reflejo que vemos cuando vamos en auto por la carretera, a lo lejos y vemos agua, y cuanto más nos acercamos, siempre mantiene una misma distancia, es decir, nosotros vemos reflejado el calor como si fuera agua, pero en realidad es calor interno. Eso es lo que hace Maya, la ilusión. Vemos una cosa con los ojos físicos, pero en realidad es otra. ¿Qué debemos hacer? Aprender a ver con los ojos del espíritu. Para eso, chicos, debemos entrenarnos a diarios en la meditación trascendental. Como base, aprender a controlar el hálito de vida, el prana. Recordemos que como seres humanos se nos llama prani, porque somos portadores del prana. El ser humano protesta con una actitud de rebeldía. Si Dios sabe que estamos sufriendo, ¿por qué, siendo poderoso y eternamente bienaventurado, permite que los débiles mortales sufran a causa de las tentaciones y del flagelo del mal? Eso es lo que muchos se preguntan, chicos. Me imagino que ustedes también se preguntan por tantas desgracias que se suceden en la vida diaria, en la vida ajena. Uno enseguida le echa la culpa a Dios. Enseguida. Entonces, no debemos suponer que Dios se encuentra disfrutando de su estado de eterna bienaventuranza con una felicidad egoísta. Él sufre por las tragedias de la vida del hombre, su lenta evolución en la tierra y su demorado regreso al paraíso en las salas de la emancipadora sabiduría. Bueno, esto es un poco, algo parecido a lo que Agni que hoy nos estaba diciendo en el chat privado que tiene él, que realmente es muy educativo, sí, para todos. Y aunque muchos no puedan responder, por lo menos a través de sus palabras, creo que él alimenta el alma de todos, lo que lo leen. ¿Se comprende, chicos? Lo importante es que ustedes se alimenten y luego practiquen. Su compasión se expresa con espléndida generosidad, como en ninguna otra parte, en sus hijos encarnados, los salvadores divinos, a través de los cuales su voz silente, presten atención, su voz silente habla con el hombre de manera audible. Jesús, como una manifestación de Dios, vino a hablar en nombre de Dios acerca del reino eterno de los cielos, cuyos umbrales ningún sufrimiento se aventura a cruzar. Agni, cuando quieras, si querés, te ingreso al chat de nosotros, y cuando vos quieras exponer lo que vos quieras, adelante. El que quiera responder, responde, el que no, no. Pero lo importante, yo sé que todos van a leer
y todos se van a nutrir con tus palabras, ¿sí? Si cuando vos me indiques, yo te ingreso a ese chat también, sin ningún tipo de inconveniente. Bien. Muy bien, al salir entonces. Jesús, como una manifestación de Dios, vino a hablar en nombre de Dios acerca del reino eterno de los cielos, cuyos umbrales ningún sufrimiento se aventura a cruzar. Su mensaje sobre el amor de Dios expresa que sólo en Él es posible hallar la felicidad permanente. Y nos dice, Mateo 6:19, no os amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbe que corroen. Bienvenida, Noelia. Bienvenida, Jovita. A ver, no había visto que estaban entrando. Bien. Entonces, Jesús poseía la conciencia crística y por eso comprendía plenamente el tira y afloja entre la perfecta y universalmente inteligente vibración del Espíritu Santo, que se manifiesta en la bondad divina, y la fuerza atractiva de la imperfección que ejerce Satanás, la cual arrastra al hombre hacia el mal en la creación finita. Jesús ejemplificó que el amor de Dios Padre y el anhelo de ese Padre por aliviar el sufrimiento y la ignorancia del ser humano, que son sus hijos, mejor dicho, somos sus hijos, valiéndose del poder de Dios que fluía a través de él para sanar los males del cuerpo, de la mente y del espíritu. Y eso es lo que hay que sanar, chicos. Primeramente los males de la mente, porque si sanamos los males de la mente, estamos sanando, chicos, los males del cuerpo. ¿Se entiende este proceso? Tenemos que aprender a tener una mente recta, honesta, sincera. Él manifestó el amor de Dios por la descarriada humanidad en actos y sermones que hablaban de perdón y compasión. Tales actos y sermones mostraron que Dios trata, en todo momento, de emplear la fuerza superior del amor divino, expresado como el amor paternal y fraternal, el amor de la amistad, el amor filial y el amor conyugal, puro e incondicional, con la finalidad de impulsar al hombre a abandonar su cooperación con las fuerzas del mal. El odio, la ira, los celos, la lujuria y el egoísmo. Además, a quienes bendecía, Jesús les exhortaba a arrepentirse de sus acciones equivocadas del pasado, las cuales habían sido las causas de sus sufrimientos, diciendo, vete y no vuelvas a pecar. ¿Se acuerda que que Cristo Jesús cada vez que sanaba decía, vete y no vuelvas a pecar? Porque cuando pecamos en nuestra mente, pensamos mal en nuestra mente, ya pecamos. Acá somos todos reikistas. Tenemos los 5 principios de Reiki, las 4 virtudes que vemos a diario, ¿sí? Los 10 mandamientos y todos aquellos textos sagrados que quieran incorporar en su vida. Son semillas de vida y todos son derivados de los frutos del amor. ¿Se comprende, corazones? Bien. Entonces, no se puede responsabilizar al ser humano de hallarse sujeto a la tentación. Satanás incorporó
en la perfecta configuración sensible del hombre el potencial de sufrir terribles tentaciones físicas, las cuales le incitan constantemente a cometer transgresiones morales y espirituales. De este modo, Satanás procura mantener engañados a los seres humanos bajo el influjo de la codicia, la ira, el temor, el deseo, el apego y la ignorancia por ese motivo. Y también le podemos decir, total, nadie me ve y hago lo que yo quiero. Bien, si supiéramos cuando decimos que nadie nos ve y pudiéramos observar realmente cuántos seres nos están observando, muchos pensarían 2 veces antes de hacer algo indebido. Bien. Entonces, Dios utiliza las cualidades psicológicas opuestas, el autocontrol, la calma, la valentía, la satisfacción, el amor divino, libre de apegos y la sabiduría, con el objeto de conducir al hombre a su divino reino. Si bien la tentación es obra de Satanás, los seres humanos son los responsables de no emplear su raciocinio y fuerza de voluntad para vencer al mal durante el conocimiento y observancia de las leyes divinas de la felicidad. El desafío que se presenta a cada hombre consiste en enfrentarse al mal, combatirlo con las almas de la sabiduría y salir victorioso. Bueno, chicos, espero que estén escuchando bien todo esto, ¿sí? Veamos algo más, un texto de Efesios. Por lo demás, fortaleceos en el Señor de su fuerza poderosa, revestidos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no va dirigida contra simples seres humanos, sino contra los principados, las potestades, los dominadores de este mundo tenebroso. Acá nos cita Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. Bien. Mucho para pensar, ¿no? Mucho para reflexionar. Recordemos, nosotros tenemos las herramientas y tenemos el poder de decir que sí o decir que no. Ir a la derecha e ir a la izquierda. Es que el conocimiento, si no se aplica, no sirve. El conocimiento, para que sirva, hay que aplicarlo. ¿Se comprende, corazones? Hay que aplicar el conocimiento a diario. ¿Sí? Recordemos, después al final es que se van acomodando las cosas dentro nuestro, chicos, y ahí es por cada experiencia es un renacer del alma. ¿Se entiende? Bien. Vamos a seguir un poquito más, porque después al terminar vamos a hacer una pequeña meditación. La duplicidad de Satanás, como un ente objetivo y subjetivo, explica todas las manifestaciones del mal. El Satanás objetivo, como fuerza adversaria independiente que se opone a la divinidad, explica el origen de un mal que no puede ser relegado únicamente a la ignorancia subjetiva individual o colectiva del ser humano. A Satanás se le debe reconocer como el mal objetivo en la naturaleza y como un poder que también puede operar en el hombre de forma de conciencia subjetiva errada. Recordemos algo.
Si al ser humano le sacamos la conciencia, ¿qué tenemos? Le sacamos la ética, la moralidad, le sacamos todo. ¿Qué tenemos en el ser humano? Tenemos a un simio, tenemos a un animal, tenemos a un proyecto de hombre. Tenemos una bestia, sí, exacto. Entonces, si le ponemos disciplina, le ponemos cordura, le ponemos conciencia, tenemos a un hombre, ¿sí?, en crecimiento, en un ser de luz. O como decía Yogananda, del hombre convertirse en un superhombre. ¿Se comprende? Fijémonos en el ser humano. Cuando el ser humano piensa de la cintura para abajo y actúa de la cintura para abajo, ¿qué tenemos? Asesinatos, violaciones, genocidios, drogadicción, lo peor de los bajos instintos. Cuando el hombre actúa de la cintura hacia arriba, estamos hablando de un hombre elevado, con conciencia, ya en un ser de luz. ¿Se comprende, chicos, la gran diferencia? ¿Cómo van cambiando los polos en el ser humano? Bien. Entonces, reconocer la existencia de Satanás no invalida el concepto de un Dios que es el único alfa y omega del cosmos. En realidad, no existe esencialmente nada más que el espíritu, la sustancia única, la dicha siempre existente, siempre consciente y eternamente renovada. El mal inherente a la ilusión existe solo en la forma, no en la esencia del espíritu. En tanto exista la creación, una amalgama de fenómenos finitos en la sustancia infinita, la ilusión formal producirá en la conciencia un concepto de imperfección que se haya separado del absoluto inigualable. En San Juan capítulo 1, versículo 10 al 11 está escrito: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. Vino a lo suyo, mas los suyos no la recibieron. Entonces, el espíritu, acá se habla de la luz, de la palabra, ¿sí? El espíritu, la primera causa y sustancia de la creación, impregna la creación a la que ha dado origen, pero el mundo no percibe ni comprende esa divina inherencia. Entonces, hecho no significa creado, como quien construye una casa. Más bien, del mismo modo que el agua se transforma en hielo, el espíritu, con el poder de condensación de la voluntad, se materializó mediante el engaño cósmico, transformándose en un fabuloso universo. Vino a los suyos, mas los suyos no la recibieron, fíjense. Es decir, habiéndose manifestado como su propia creación, dicha creación no recibió, no reflejó su verdadera esencia espiritual. Bienvenida, Susi. La ilusoria dicotomía definió falsamente la materia como una sustancia separada del espíritu, cuando por el contrario, nada existe que no sea el espíritu eternamente indivisible. El espíritu se percibe como la única realidad, la única sustancia eterna, cuando la conciencia entra en el samadhi, la profunda experiencia de unión divina con el espíritu. Tras haber alcanzado dicho estado, uno se encuentra en condiciones de afirmar con plena certeza que no existe un Satanás en forma subjetiva ni objetiva, sino únicamente el espíritu bienaventurado. Sin embargo,
Mientras el alma encarnada perciba su existencia como parte de las dualidades de la creación, precisará reconocer que Dios y Satanás son hechos reales, aun cuando este último exista solo en una relativa y engañosa irrealidad. Bueno, chicos, fíjense todos los puntos que estamos tocando acá, para después reflexionar en ellos. ¿Se comprende, chicos? Bien. Entonces, cuando uno sueña, puede negar el dolor onírico resultante del choque de su cabeza onírica contra un mundo creado oníricamente. Mientras continúe soñando el engaño del universo, no puede decir que Satanás o el mal, el dolor o la enfermedad o la materia no existen. Esta trascendente visión general es lo que diferencia a aquel que despierta en la conciencia cósmica. Su alma se regocija al recuperar su recuerdo de la sabiduría. Nada existe excepto la eterna bondad pura, el único espíritu inmutable. Cuando Jesús trataba de alcanzar el estado final de completa absorción en el espíritu, viviendo por entero el drama de la conciencia humana, con el objetivo de establecer un modelo para el mundo, Satanás comenzó a tentarle e intentó que se apartase de Dios, valiéndose de los recuerdos acumulados del mal subjetivo y objetivo, proveniente de los ilusorios hábitos mortales, de numerosas encarnaciones, ligada a placeres transitorios, producto del contacto con objetos sensoriales finitos. Acá estamos hablando cuando Jesús fue tentado en el desierto antes de su predicación pública, ¿sí? Bien. Jesús no negó esta fuerza del mal. Su conocimiento intuitivo reconoció este poder como el Satanás consciente que trataba de atraerle por medio de las pautas del mal que se desplegaban junto a las pautas de Dios. Dirigiéndose a esta fuerza objetivada, Jesús destruyó su efecto aprisionador, haciendo uso del poder de la sabiduría que estaba bajo su mando. Apártate, Satanás, lo cual significa que el engaño quede atrás en la carrera que emprende mi alma hacia el espíritu. Recordemos algo, chicos. La liberación total del sueño onírico de Jesús para los mortales fue su muerte, mas Cristo con su conciencia hizo su alquimia divina, chicos, y nos demostró que la muerte no existe, solo existe la vida, y que para llegar a eso, el amor y las buenas acciones, la benevolencia, la compasión, el servicio, es el camino para llegar a esta realidad absoluta, ¿sí? Fuera de las ilusiones de Maya o de Satanás. ¿Se comprende, corazones, estos puntos tan, pero tan especiales? Porque una cosa es decirlo, otra cosa es decir que sí, pero otra cosa muy diferente es tener la certeza dentro nuestro. Por eso, a medida que vayamos perfeccionándonos en este camino, vamos a ir obteniendo semillas de certeza para cada duda, para cada ocasión, ¿sí? Para cada circunstancia. Entonces absorbamos la semilla de sabiduría de la que estamos rodeados. Aprendamos a distinguir ese conocimiento que nos rodea.
Es absurdo negar la existencia del mal subjetivo u objetivo cuando uno todavía se encuentra luchando contra la ilusión. La necesidad más urgente consiste en permanecer alerta y protegerse de las destructivas pautas del mal que existen en todas partes, ya sea en forma de tentaciones interiores o de imperfecciones y conflictos en la naturaleza. Jamás se debe pensar que se puede derrotar a Satanás en su propio juego. En el instante mismo en que uno se siente seguro de su invulnerabilidad, el diablo engaña a su oponente con alguna estratagema y lo derrota. Es preferible, chicos, no jugar con las tentaciones de Satanás, es decir, no participar del juego. En los campos del juego de Dios existen abundantes juegos sanos y amenos en los cuales uno puede poner a prueba sus méritos y demostrarse a sí mismo que es un digno vencedor. Es preciso abrazar las pautas propias de la conciencia crística, las pautas de la bondad, que han sido inspiradas en nuestra conciencia y raciocinio, así como en la presencia de Dios, que se manifiesta en la belleza y armonía de la naturaleza entera. Al fortalecer la conciencia y la bondad, su luz disipa las peligrosas tinieblas de la nefasta influencia de Satanás. ¿Se entienden, chicos, cuál es el camino ahora? Miren, llegamos al final de este discurso 7, nos quedamos en las puertas del discurso 8 para el próximo miércoles. Yo espero que les haya gustado a todos. Hay mucho conocimiento aún que sacar de todo esto, pero yo creo que con lo que les he compartido y le he metido en el medio, las explicaciones en el medio, les quede claro cuál es nuestra tarea y qué es lo que debemos hacer. Bueno, Agni Kay, espero que a vos te haya gustado esto, porque la verdad que estos libros no se consiguen en PDF ni en Word, hay que comprarlos. Si no lo tenés, sugerencia, cómprenlo, chicos. ¿Sí? Recuerden, mediten a diario. Ya dentro de poco vamos a tener las clases de Kriya Yoga para los días domingos. Ya después vamos a determinar los horarios. Así que bueno, vamos a hacer una pequeña meditación. Sí, muy bien, Jorge, muy bien.